Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Raúl, muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora hablamos del plugin en España, pero antes, si te parece, Óscar, explícanos cómo descubres tú el plugin, cómo lo traes a España y, vaya, cómo hemos llegado hasta este punto, de dónde venías, cuál es tu trayectoria, tu formación. Pues mira, nosotros somos un equipo multidisciplinar, pero con unas raíces muy creativas y durante muchos años nos hemos dedicado a trabajar con diferentes marcas, pues como puede ser pues, la Real Federación Española de Fútbol o como puede ser marcas como AXE, donde nos hemos dedicado a ejecutar proyectos que ellos nos encargaban, ¿no? Y llega un momento en el que tomamos una decisión que es basar un poco más la esencia en lo que los valores que nosotros tenemos y en generar una serie de proyectos en los que nos sintamos a gusto el equipo, que tirar adelante y empezar a generar alianzas con terceros que puedan ir alimentando cada uno de esos proyectos. Entonces, en esa andadura empezamos a ver diferentes sintonías, pues una parte pues, muy enfocada a la restauración marina, pues con la que es la protección, la conservación de los corales y de la posidonia oceánica. Tenemos una pata también muy enfocada a la parte de turismo sostenible y luego enfocamos una pata principal, que es la parte deportiva, donde buscamos un eje de unión. Nosotros en sí, como entidad, somos parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde hace 4 años y buscamos un poco que el eje de estos objetivos de desarrollo sostenible que tanto se habla, pues un poco que desde la parte del ámbito del deporte se lidere como un eje vertebrado que desde ahí pueda dar un poco también cabida a otros valores intrínsecos que van unidos a la propia actividad física, ¿no? Al término del deporte o de la propia competición, como puede ser la cooperación, el trabajo en equipo, la igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí viendo un poco, conocemos la actividad que surge en 2018 en Estocolmo. Es un movimiento que lo que hace es empezar a hacer running por la ciudad mientras recoge los residuos. Ujú. Nosotros eso lo derivamos a Ibiza, involucramos en la primera edición en 2018, empieza con una pequeña actividad en la que se suman pues, en torno a 40-45 personas en dos municipios y ya en una segunda edición conseguimos una participación de más de 1.600 personas en los 5 municipios y eso nos da un poco alas a pensar, pues primero que es mejorable el concepto que hemos implementado, traído un poco de Estocolmo, y cómo también a través de ese concepto involucramos más esa parte de actividad física y deportiva como mucho más abierta para que no sea solo enfocada a ese running, ¿no? Entonces, de ahí es donde empieza pues, nuestra andadura con el plugin, el impulsar esa, más que solo la actividad física, impulsar una comunidad de personas que tengan unos valores, como puede ser el deporte, la actividad física, no solamente practicarlo asiduamente, sino personas que lo puedan hacer en su tiempo libre o que lo hagan además pues, con sus familias o con sus amigos o que puedan ejercitarlo en zonas urbanas o que puedan hacerlo más en montes o en playas, etcétera. Y que esa comunidad, pues a partir de ahí pueda unirse o unir a diferentes movimientos, donde también pues trabajamos mucho los centros educativos, los colegios, la parte un poco también institucional es una parte que trabajamos mucho también, involucrando pues siempre tanto la parte de la sociedad civil como la parte que es esa participación ciudadana activa en ese cambio, ¿no? Hasta la parte un poco de la administración pública. Entonces lo que vamos haciendo cada vez es incorporar más entes, más colaboradores que nos ayudan un poco a que esta comunidad pues poco a poco pues, se convierta en un movimiento en el que ahora mismo pues, hay más de 18.000 personas en España que eso lo practican asiduamente, ¿no? Ujú. Bueno, ahora nos metemos más al detalle, pero un par de conceptos. Óscar, hablas de nosotros. Entiendo que, por lo que has comentado, trabajáis en una agencia, ¿no? Que tocaba también temas deportivos, como decías, o una empresa. Y luego que estáis en Ibiza, que todo esto surge de, ¿no? Que el epicentro del plugin en España está en Ibiza. Correcto, siempre hablo en plural porque no me gusta individualizar, además creo que somos un equipo estupendo el que llevamos trabajando. En sí la idea de plugin sale de Chris, que es un poco la persona del equipo que más sensibilidad ha puesto y que también nos ayuda a desarrollar toda un área de actividades pues, para los más pequeños y para las personas con necesidades especiales y algún tipo de diversidad funcional, que para nosotros ha sido un reto y ha sido una satisfacción estupenda poderlo llevar a cabo. Y más que una agencia, que sí que es lo que nos considerábamos, tal vez cuando hablamos de esa primera etapa, nosotros ahora nos consideramos como un laboratorio creativo.
Ujú. Es decir, nosotros interiorizamos, generamos ideas que transformamos en realidades y en esas realidades involucramos a diferentes entes para poder ir avanzando y construyendo nuevos pilares, ¿no? Y el centro es en Ibiza, nosotros la sede la tenemos en Ibiza y desde aquí es un poco desde donde ha nacido todo este proyecto y desde donde hemos ido contagiando esos pequeños gérmenes a diferentes ayuntamientos, gobiernos autonómicos y diferentes empresas o entidades a nivel nacional que se han ido sumando en los 2 últimos años a todo este reto por el planeta, ¿no? Ujú. Porque el plugin, para ya ir más al detalle, Óscar, el plugin nace en Suecia, en Estocolmo, como decías, Sí, y hace relativamente poco, ¿no? sí, es en el mismo año nosotros empezamos, 2018. ¿Y hay alguna Pero, cabeza pero, pero visible, alguna entidad que lo promueva ya en Suecia? el impulsor se llama Eric, es la persona que empezó a hacerlo, que vio un poco pues saliendo a correr por su ciudad, o que veías que había mucha basura y pensaba que con un pequeño movimiento como era ese, a través del deporte y recogiendo con su propia bolsa, pues generó al final también una acción social que hemos ido replicando ya no solo en España, sino que se practica en más de 100 países en todo el mundo y que cada vez son más las entidades, pues desde Japón a Latinoamérica, Estados Unidos, a Sudáfrica, a diferentes lugares en todos los países que están haciendo pues pequeñas comunidades que al final también vamos cooperando en algunas acciones globales pues para poder seguir impulsando esta actividad. Digamos, resumiéndolo mucho, que es una especie de gamificación de la recogida de residuos, ¿no? De la recogida de basura por la calle. Sí, es impulsar a través es más bien a través de la sensibilización o de la concienciación ambiental sobre esa cantidad de residuos que generamos y dónde los tiramos, pero también tiene una parte muy importante que es concienciar sobre la importancia de combatir el sedentarismo y de impulsar la actividad física y deportiva. Es decir, si nuestras actividades no solamente son oídas con monitores deportivos titulados, que lo que hacen es enseñar a esas personas a hacer correctamente los ejercicios, sino que a través de los propios materiales que se recogen en las actividades se realizan actividades físicas que impulsan también pues, que la gente tenga creatividad a la hora de hacer los propios ejercicios en la naturaleza, ¿no? Ujú. Bueno, entonces en 2018 hacéis, como decías, un par de acciones ya en Ibiza. ¿Y cómo ha sido la evolución del plugin en España hasta llegar a este punto que ya tenéis patrocinador, que es National Nederlanden, y que bueno, habéis creado como un tour, ¿no? Como una gira con diferentes acciones en diferentes ciudades de toda España durante todo el año? Pues mira, además, no solo hemos empezado esta primera gira que se hacía en Europa, que mezclaba nada, deporte y ecología, sino que desde el 17 de octubre estamos haciendo la segunda edición que de nuevo va a visitar 11 ciudades españolas. Pues nace como un sueño que tienes claro que cuando vas a hacer algo bonito, algo que vale la pena por las personas y para el medio ambiente y sabes que las diferentes piezas del puzzle se alinean fácilmente, ¿no? Supongo que cuando alguien es emprendedor o cuando alguien emprende un proyecto, hay veces que las puertas cuestan bastante de abrirse y otras veces que notas que el proyecto es algo que realmente tiene que hacer un bien de utilidad pública, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a involucrar pues, a diferentes entidades, a diferentes medios, a diferentes gabinetes y empieza con una ilusión donde planteamos nuestro equipo, el número insignia es el número 11, si no es el propio equipo se llama Eleven, y planteamos decir, vamos a buscar un nuevo reto que va a ser 11 ciudades, cómo podemos llegar a expandir esta comunidad con el único objetivo no de hacer un evento propio que sea 11 ciudades, sino de poner 11 semillas en las que participen en cada una de esas ciudades diferentes colectivos, diferentes administraciones y empresas, para que esa comunidad a nivel local pueda tener una continuidad. Es decir, cómo generar un efecto de expansión o de ramificación de toda esta comunidad de valores que al final llevan intrínsecos pues el cuidarse un poco y la salud con el cuidado del planeta. Entonces, desde ahí empezamos a involucrar entidades, empezamos a involucrar a nuestro patrocinador principal, que es National Nederlanden, con quien llevamos ya también la segunda edición. Pues estamos muy contentos y muy agradecidos que en uno de los momentos más complicados, creo que de la historia de la humanidad, diera un paso adelante dentro de su responsabilidad social corporativa y de cuidar ese futuro de las personas que pretende asegurar y se sumara a esta iniciativa, pues también al apoyo que nos han dado desde la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas o desde el equipo de Vilap Spain. También es una gira patrocinada por el gobierno de Islas Baleares dentro de un plan estratégico de promoción del turismo.
y luego hemos ido involucrando a nivel local pues diferentes patrocinadores y diferentes entidades que se han ido a nivel local sumando. Este segundo año es mucho más sencillo, estamos trabajando con nuevos patrocinadores que además van a aportar nuevas áreas, que es uno de los objetivos que en esta segunda edición estamos trabajando, que es cómo aportar más contenido y cómo impulsar pues, la parte más deportiva igual, o deportes no tan conocidos o tan reconocidos en estas ciudades, y también cómo impulsar pues, a través de estas actividades sostenibles una segunda vida a los materiales que recuperamos, ¿no? A través del arte, a través del reciclaje, a través de los talleres de economía circular, a través de ser 100% coherentes con nuestro mensaje, es decir, utilizando todo nuestro material es realizado con 100% con plásticos reutilizados, todos nuestros bolsos son compostables, todos los materiales que se han hecho pues tienen una coherencia un poco con lo que realmente no utilizamos ningún tipo de energía necesaria para el funcionamiento de la actividad. Bajamos un poco, digitalizamos también mucha parte de la actividad a través de una aplicación. Los usuarios pueden seguir los recorridos y pueden ahí anotar pues, los kilos que van retirando, y ven también las calorías y los años que podría tardar en degradarse eso en el medio ambiente si se hubiera quedado. Entonces, un poco intentamos siempre en esta nueva andadura, que es ya no solo por España, sino que nuestro objetivo es llevarla a diferentes puntos de Europa y del mundo, pues poder ir trabajando, ir contando con más aliados, con más gente que, pues como tú, Raúl, que también ves en un momento determinado esta iniciativa y dices, oye, es Sí, algo sí. que y a través de la colaboración de todos vosotros pues vamos consiguiendo que haya más gente concienciada y que nuestros eventos sigan poniendo pequeñas semillas para que la gente siga haciéndolo en su día a día y con pequeños actos puedan influir de las cosas, ¿no? Sí, sí. No, yo antes lo comentaba, este es el capítulo número 100 en cuanto a entrevistas se refiere de este podcast, y una vez conocí vuestra iniciativa pensé que era como muy simbólico dedicarle el programa 100 a este proyecto que evidentemente tiene muy poco que ver con lo que hablamos habitualmente, ¿no? Que es el negocio puro y duro del deporte. Aquí hay deporte y el deporte es la excusa para ayudar también a proteger el medio ambiente y el planeta, ¿no? Entonces, déjame hacerte algunas preguntas para entender mejor cómo funciona, por ejemplo, una jornada de plugin, ¿vale? En cualquier ciudad de España de las que vais. ¿Dónde vais? Para que la gente lo sepa. ¿Dónde vais a ir en esta segunda edición del Plugin Tour? Pues mira, acabamos de estar en Ibiza de nuevo, que es donde hemos empezado la segunda edición. Hemos estado en Aragón, hemos estado en Teruel. Sí. Estaremos en Málaga, estaremos en Málaga el 15 de mayo, estaremos en Madrid el 22 de mayo, que además con un nuevo circuito y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que este año 2022 es Ciudad Mundial del Deporte, con lo cual vamos a contribuir nuestro granito de arena para que el deporte siga aportando esa parte de sostenibilidad ambiental. Estaremos también en Mallorca, estaremos en La Coruña, estaremos en Sevilla, estaremos en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, y seguro en Bilbao también estaremos, y seguro que estaremos en más municipios que os podremos ir contando y desvelando poquito a poquito. Perfecto. Dejaremos, evidentemente, la web de Plugin en España en las notas del capítulo. Por ejemplo, cuando llegáis a una ciudad, no sé, el día 15 de mayo, que estaréis en Madrid, ¿has dicho? Málaga, En Málaga. Málaga, vale. El 15 de mayo en Málaga. ¿En qué consiste? Es decir, ¿se le puede llamar carrera o no es bien una carrera? ¿Hay clasificación? ¿Gana el que más rápido lo hace? ¿El que coge más residuos? ¿Cómo funciona? Pues mira, también fue una grata conversación la que tuvimos el equipo cuando iniciamos esta actividad sobre lo que preguntas, ¿no? Y tomamos una decisión también de diferenciarnos de las actividades competitivas habituales. Entonces, sí hay una carrera, sí hay un cansancio físico después de terminar la actividad importante, porque además se generan como 4 grupos de actividad, uno que envuelve a familias, uno que envuelve pues, más especializado en niños, uno que envuelve a personas con necesidades especiales, y luego tenemos un nivel de principiantes que suele tener en torno a unos 5 o 6 kilómetros, y un nivel ya de profesionales que está en torno a los 11 o 12 kilómetros, donde ahí ya se trabaja bien y se trabaja bien la actividad física. Entonces, no hay un ganador, no hay un tiempo. Lo que hacemos es que haya un objetivo común. Es un objetivo común de retirar la mayor cantidad de residuos de ese entorno natural y posteriormente clasificarlos y triarlos para que sean o reutilizados
o bien reciclados en los contenedores municipales correctos. Entonces deja de ser una actividad pura competitiva con un reglamento que bonifique a la persona individual o al equipo, sino que se trata de una actividad en equipo en el que todo el mundo tiene que ayudarse y cooperar para que se retire el máximo de residuos de ese lugar. Piensa que en algunos momentos hay residuos de tamaño considerable en los que tienen que trabajar varias personas o involucrarse varias personas para poderlos sacar. Hay actividades que hacemos en las ciudades, por ejemplo en Zaragoza, que se han hecho también no solo en tierra, sino en kayak, a través del río Ebro, o en piraguas, o en Coruña salió un equipo de nado que hizo una travesía desde la playa de Riazor, con lo cual hay muchas fórmulas que hemos reinventado esa actividad propia del plugin que nace en Estocolmo para involucrar mucho más a todo tipo de actividades deportivas en las que sería, pues, el deporte sea una gran fiesta popular que sirva para unificar a Ujú, diferentes personas con diferentes talentos que tienen el mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las ciudades, ¿no? ujú. Claro, imagino que creáis los circuitos en función de la cantidad de residuos que se pueden recoger, ¿no? Es decir, que miráis bien por dónde tiene que ir la gente para que pueda recoger el mayor número de residuos posible, ¿no? Eso es, intentamos que no sean zonas donde lleguen los servicios municipales de limpieza, porque obviamente es un poco contradictorio. Intentamos que sean, si son zonas urbanas, pues que sean zonas muy amplias y donde sabemos que los equipos municipales, pues por ejemplo, en la edición en Madrid que estuvimos en mayo de este año, fue todo un recorrido urbano por el distrito de Hortaleza, Ujú, desde la zona de la plaza Paco Caño hasta la parte de las plazas del Parque Juan Pablo II. Entonces, toda esa zona y se consiguieron retirar, pues yo creo recordar, más de 1.000 kilos de basura durante la actividad. Entonces, hay ciudades que son muy grandes, que obviamente es muy difícil y que si nos fijamos en nuestro día a día, vemos que está lleno de residuos en todos los lugares. El otro día estuve en Madrid, el jueves tuve la posibilidad de estar en Madrid en un acto que tuvimos con el Consejo Superior de Deportes y en el propio trayecto, en la propia cuneta, es increíble la cantidad de residuos que te ibas encontrando en todos los lugares, ¿no? Pero al final es muy difícil y es muy fácil, por un lado, echarle la culpa a la administración pública y es muy difícil que la administración pública llegue a todos estos lugares, además por un tema a veces de competencias propias entre diferentes administraciones. Entonces intentamos ir a sitios que competencialmente es difícil porque ejercen varias administraciones, con lo cual entre unos y otros suele estar la casa sin barrer, ujú, donde todos suman y aunen a una única zona y que esos recorridos pues también tengan una parte de transmitir a la población pues por qué es importante ese lugar. Trabajamos mucho con parques naturales para poner en valor pues, el cuidado, la conservación de la biodiversidad un poco autóctona de los parques naturales. Y luego pues hacemos muchos circuitos en playas, en antiguos vertederos que se han convertido en zonas naturales, pero han quedado completamente apartados pues muchísimos residuos. Entonces, bueno, sí que trabajamos mucho, muy en colaboración con los equipos técnicos y las concejalías de los ayuntamientos donde trabajamos, pues para poder hacer que realmente se haga un trabajo adecuado en la ciudad. ujú. Me ha llamado mucho la atención, Óscar, que en la página web dais consejos de cómo se deben recoger los residuos, cómo te debes agachar, para bueno, pues que el ejercicio físico sea lo más completo posible, ¿no? Es decir, que hay como una técnica del Sí, plugin, ¿no? exacto. Es como todo tiene una técnica. Al final, cuando haces una actividad física o deportiva, tienes que entender que estamos haciendo una actividad física o deportiva. Es decir, es bueno que tengas que el día que hayas descansado bien, es bueno que te hidrates durante toda la actividad, es bueno que si hace mucho sol lleves cremas, te pongas tu gorra, es bueno que tu calzado deportivo sea adecuado, es bueno que tu indumentaria pues, sea adecuada a lo que vas a realizar, es bueno que conozcas y reconozcas tu nivel de actividad y tus capacidades para poder asignar o poder trabajar en el grupo, que al final te sientas cómodo y que tampoco puedas forzarte demasiado. Es bueno que realices actividades de estiramiento y calentamiento previas y al terminar la actividad. Es decir, no olvidemos que al final es una actividad física y una actividad deportiva y como todas las actividades físicas y deportivas, pues como todo tiene sus buenas prácticas si quieres realmente realizarlo, si quieres recoger, agacharte y recoger la basura y no quieres dejarte o quedarte cuadrado al levantarte, pues también es bueno que aprendas cómo hacerlo o cómo puedas utilizar pues, con las propias bolsas y lo que recoges, utilizarlas como presos para poder agilizar o poder dinamizar el movimiento de brazos.
etcétera. Un poco también pues enseñarte a que utilices la creatividad en esa práctica deportiva para que tú puedas con lo que encuentres en tu entorno, en lugar de estar comprando continuamente herramientas para hacer esas actividades deportivas que cada año necesitamos renovar, ¿no? Ujú. Claro, además es una actividad que vas corriendo o haciendo jogging, que de ahí viene la palabra plugging, mientras recoges residuos, es decir, que cada vez vas más cargado. Correcto. Tiene esa peculiaridad, ¿no? Que cada vez, en teoría, vas más cargado y cada vez que te acercas al final, pues va a costar un poquito más, ¿no? Porque Eso es. ¿cuánto peso puede llevar una persona que hace plugging, más o menos de media? ¿Con cuánto acaba el recorrido? Pues depende de la actividad. Piensa que hay municipios en los que tenemos que montar estaciones técnicas, donde hay 3 estaciones técnicas durante el recorrido para que los participantes puedan dejar el material que van recuperando y puedan coger y se les provee de nuevas bolsas, nuevos guantes, etcétera, para que puedan continuar haciendo la actividad. Porque hay ciudades que se han retirado más de 3.000 kilos de basura. Ya, ya, ya. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Entonces, una persona puede acabar la actividad con 8 o 10 kilos, otra persona, un niño puede acabar igual con 1 kilo como mucho y lo va haciendo en varias fases. Es decir, depende mucho. No, intentamos que no se esfuerce, intentamos que realmente al final confiemos mucho en el equipo de monitores deportivos, que son los que al final guían la experiencia. No es una carrera, nuestros eventos no son carreras masificadas, sino que siempre son en grupos donde cada 20-25 personas se asignan un monitor deportivo para que pueda llevar una experiencia mucho más personalizada al grupo y más adecuada al nivel de actividad de los propios participantes en la actividad. Ujú. Tengo curiosidad por saber cómo ha evolucionado el plugin, por ejemplo, en Suecia, en el país de origen, si ha evolucionado igual que aquí, si hacen también giras, y si en algún lugar está más, digamos, se ha vuelto más competitivo, ¿no? Esto que decías antes, que tuvisteis un debate de si lo convertíais en algo más o menos competitivo, si en algún país el debate se ha decantado hacia otro lado. Pues en Suecia el movimiento ha continuado y hay varias asociaciones que lo están gestionando. Eric en sí es una persona que abandera el movimiento en diferentes países en el mundo y colabora con diferentes entidades como la nuestra en diferentes países en el mundo para seguir aportando pues, esa cooperación. Y a nivel global, pues el plugin sí hay sucedáneos que van evolucionando hacia una parte igual más competitiva. En sí hay maratones que se dedican a recoger también la basura que se recoge y premian a los equipos que más basura recogen, o hay challenge de basura que también pues, premian al individuo o a la persona, otros encima pues, también les hacen ir disfrazados. Es decir, al final todo esto es como la propia vida, ¿no? que va mutando a diferentes ramificaciones y que al final la creatividad de cada uno está estupendo que pueda vertebrar cualquier actividad que haga, poniendo el eje también en ese cuidado del entorno y en ese sensibilizar en cada una de las acciones que vamos promoviendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Hacia dónde va? Pues estoy seguro que cada vez va a ir más hacia evolucionar otro tipo de deportes y que el mundo del deporte al final se acaba volcando en este tipo de actividades o poniéndole prioridad. Y pongo en eso, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Pero un colectivo de gente aquí en Baleares que montaron un catamarán eléctrico, varios catamaranes eléctricos, los primeros que funcionaban 100% sostenibles. Pero es que además le han añadido que llevan todas unas redes debajo, que lo que se dedican es a recoger, sin llegar a tocar los fondos marinos, todos los plásticos y microplásticos durante todos Ujú. los trayectos que van recorriendo. Pues fíjate, una pequeña iniciativa que une esa parte de actividad, deporte, en este caso acuático o náutico, y la parte un poco de medio ambiente, si la pones en práctica en todos los países en el mundo con pequeñas acciones. Entonces te das cuenta que yo siempre hago una reflexión o un ejercicio, ¿no? Que la próxima vez que vayáis a una playa, cojáis un puñado de arena y lo metáis en un cubo de agua y observéis lo que flota. Entonces os daréis cuenta de la cantidad, por ejemplo, de microplásticos que se encuentran sin tener que buscarlos. Entonces, si eso está a ese nivel, imagínate lo que no ves, por ejemplo, dentro del mar y todo lo que llega al propio mar. Entonces, al final esto es un embudo donde no es donde yo lo tiro, sino que esto tiene movimientos, corrientes, aires, etcétera, que esto al final es como la globalización de la que tanto se habla, pues lo mismo pasa con los residuos generados.
Ujú. Entonces, un poco al final, hacia donde tiene que ir esto es que la gente sea consciente que tiene que integrar los valores de sostenibilidad en cualquier acción que quiera llevar o emprendimiento que quiera llevar a cabo, en todos los niveles y en todas las partidas. Yo no soy partidario de ser sectario, pero sí de ser lógico y con pequeñas cosas que tú ves que sí tienes que hacer o que sí tú puedes hacer, pues no sería lo mismo que nosotros fuéramos a un evento que hablamos de plugin y luego les diéramos botellas de agua, como nos ha pasado, que nos Claro. han pedido para patrocinios. Ujú. Y les tenemos que dar una botella de agua, una pequeña muestra de botella de agua de plástico para 500, 800.000 botellas de residuo en una propia actividad. Pues preferimos hacer botellas realizadas con 100% caña de azúcar o 100% con plástico reciclado, etcétera. Pero al final, cada uno podemos aportar en nuestras actividades y en lo que hacemos esa sostenibilidad. Y lo que intento también es poner pues, a ese mundo del deporte esa pequeña semilla para que pueda entender que hay mucho por hacer y que al final no dejamos de entender el mundo del deporte como prescriptores y gente de relevancia que puede ayudar a llegar a mucha gente. Entonces, al final, el mundo del deporte tiene que estar involucrado ya no solo en el plugin, sino en interiorizar la sostenibilidad en su propia esencia y en su propia política, ¿no? Ujú. Sí, sí, es evidente que es una tendencia, antes lo decíamos, ya no tomar conciencia de esto ya no es una opción, es que es obligatorio porque las cosas están como están. Te quería acabar preguntando, Óscar, por la relación con las marcas, con los patrocinadores, que al final son importantes porque todo esto evidentemente tiene un coste de organización, cada vez será más elevado porque cada vez tendréis más volumen y evidentemente esto se tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, no sé, tú me dirás tu experiencia con las marcas, pero que es una temática, ¿no? Es un ámbito donde las marcas van ahora mismo, ¿no? Es decir, que no sé si habéis tenido muchos problemas para encontrar patrocinadores, pero que me da la sensación que las marcas apuestan porque, bueno, porque se lo creen o porque les conviene o porque lo que sea, pero apuestan por este ámbito a la hora de patrocinar. Pues apuestan, pero también tengo que decirte que hemos sido y somos bastante selectivos de con quién nos casamos. Es decir, entendemos que lo mismo que hacemos con los materiales, tiene que ser con quién nos aliamos, porque no somos partidarios de campañas de greenwashing, ni somos partidarios de que nos utilicen. Entonces intentamos ser bastante puros, intentamos tener una comunicación muy directa con la comunidad basada en unos valores y no en unos intereses, ni económicos ni de ningún tipo. Y sí es real que hay muchas empresas, por suerte, en España y en el mundo, que actualmente tienen intrínsecos esos valores. Empresas grandes y empresas pequeñas, medianas empresas y empresas locales, porque no solamente valoramos la parte económica de esos cosas, no somos de la vieja guardia de ver solamente la parte económica, sino valoramos también qué es la esencia de las personas con las que vamos a colaborar o nos van a patrocinar. Entonces, a nosotros nos puede interesar un patrocinio en el que seamos nosotros los que invertamos más en comunicación, en esto y en dar a conocer o ponerle facilidades, porque entendemos que es un proyecto, una iniciativa que lo merece, ¿no? Y a nivel de marcas, pues, tenemos la suerte de poder contar o trabajar con marcas top a nivel nacional y que todas ellas al final han tenido, pese a las situaciones económicas que han sido pues, bastante complicadas y la situación sanitaria que también ha hecho más reticente a las marcas la apuesta por los eventos, pensando en futuras cancelaciones, etcétera, las tiene como un poco más reprimidos, pues sí que podemos decir que nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando muy bien con ellas y que las que vamos alineándonos no creamos una relación para una temporada, sino que estamos construyendo un proyecto de futuro para los próximos años. Es decir, Ujú. este es un proyecto que acaba de nacer, que el proyecto va a necesitar nuevas patas, que además de esto pues tenemos un convenio con el Consejo Superior de Deportes muy importante por los próximos 4 años para impulsar el deporte sostenible a nivel nacional, que estamos trabajando para un proyecto muy interesante con el Comité Olímpico Español también y que estamos haciendo una serie de alianzas también públicas y privadas que nos permiten pues, desarrollar proyectos como Plugin Campus, más enfocado por esa parte que comentábamos de la importancia en los centros educativos o escolares, esa parte también más enfocada a cómo podemos llegar a municipios no tanto ciudades, sino municipios más pequeños y cómo podemos hacer esta actividad mucho más accesible a todo tipo de municipios y entidades.
Otra pata que estamos desarrollando es la pata corporativa, pues para poder hacer, y lo hacemos ya con diferentes entidades como National Nederlanden, potenciando ese voluntariado corporativo. Y entonces, ahora mismo el camino, hay mucho camino por recorrer, mucho deporte y muchas alianzas por seguir creciendo, y los patrocinios, pese a ser una parte muy importante que trabajamos, pues creemos que tiene que ser algo recíproco. Ya dedicamos mucho tiempo a trabajar para marcas durante muchos años, sabemos lo que significa que una marca patrocine y queremos estar muy a gusto y muy tranquilos, pues como es el caso de National Nederlanden, como es el caso de Vilap, del Gobierno Balear, de la Agencia Estratégica de Turismo o de la marca Ibiza. Pues queremos seguir estando muy a gusto trabajando con los equipos y pensando en cómo sumar y que estos eventos, pues por ejemplo, cada vez atraigan más turistas internacionales para ver la actividad donde no solamente veas el deporte, sino veas esos talleres, ese village, donde pasan cosas, donde hay masterclass, donde hay actividades, donde hay juegos, donde pasan muchísimas cosas y donde se crean esculturas de gran formato con los materiales recuperados que luego se hacen a las ciudades. Entonces, pues que sigamos construyendo pues esta gran familia, ¿no? Que al final, pues igual que pues, los que nos acompañan, los ayuntamientos, los parques, pues toda esta gente que al final un poco cada año ellos también tienen unas expectativas y unas iniciativas, pues nos sigan teniendo en cuenta, añadan dentro de sus planes, nosotros añadirlos en ellos y seguir un poco impulsando ese win-win entre todas las entidades que estamos participando en esta carrera del plugin aquí en España. No, sin duda es una gran idea, una gran iniciativa y vaya, yo creo que tenéis muchísimo recorrido por delante, no sé, alianzas incluso con carreras convencionales, ¿no? Con maratones que incluyan dentro de su programa de actos y festejos del fin de semana de la carrera, pues una de plugin, ¿no? Por ejemplo, en cada Eso ciudad, es. ¿no? Por ejemplo, una que se me ha pasado por la cabeza. Bueno, me ha gustado mucho el concepto de greenwashing, que está también muy de moda. Óscar, nada, No te pondré nombre, Raúl, pero yo te digo que llevamos ya me marcas que imagino, llevamos más de 2 años que llevan intentando. ya me imagino, ya me Y, imagino. y, te po- y marcas que nos han impulsado a patrocinar y al mismo tiempo nos exigían poner muestras de bebida que tenías que entregar pues 600, 1000 Claro. botellitas de plástico, ¿no? Entonces, bueno, al final el ser coherente, igual el camino cuesta un poquito más, pero luego los resultados y la satisfacción que sientes cuando se consigue y la forma de trabajar, hablar con la gente que se involucra en el proyecto es que no tiene precio. Claro. Es que Muy bien, es construir futuro. sí, sí. Óscar, pues nada, os felicitamos desde Sports and Life, desde el podcast, y nada, y seguiremos vuestros pasos en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Raúl, y mucha suerte. Gracias, chao. Inside, un podcast de Sports and Life.